Patricio Justo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, gracias por el llamado. No, por favor. Patricio, bueno, en este momento, o en realidad más temprano, en Hong Kong fue detenido un magnate de los medios, acusado, el señor se llama Jimmy Lai, lo acusan de conspiración y de titular de manera sediciosa, emplea palabras sediciosas. Yo decía un ratito más temprano que esto sería el sueño de Cristina. Pero bueno, esto está ocurriendo en Hong Kong, en donde el gobierno de Xi Jinping anuncia que enmendará la ley sobre la bandera nacional para promover el patriotismo. ¿Qué marco de tensiones complejos que hay en este momento entre el desarrollo económico, la libertad de las personas y todo, bueno, pregnado de lo que es la tremenda situación del coronavirus en el mundo, ¿no? Sí, absolutamente. Estas medidas que está empezando a tomar el gobierno de Hong Kong obviamente tienen que ver con la implementación de la nueva ley de seguridad que entró en vigencia el 1 de julio, pero estas medidas puntualmente que estás comentando, yo las veo como retaliaciones de las medidas que tomó los Estados Unidos la semana pasada de respecto a sancionar a unos 11 oficiales, incluidos la gobernadora, en términos de congelarles sus activos, impedirles hacer negocios en los Estados Unidos, que es una seguidilla de otras medidas que se fueron tomando en las semanas previas, una ley que se aprobó en el Senado de los Estados Unidos, validando, mejor dicho, un decreto de Trump, también para sancionar a Hong Kong, porque supuestamente la isla habría perdido, obviamente, autonomía después de esta ley. Así que esto es un ida y vuelta que seguramente va a seguir escalando en las próximas semanas. Sí, bueno, de hecho la situación es verdaderamente tremenda, ¿no? Los juegos de poder de los gobiernos los pagan las personas. En este caso, ignoro yo quién es el señor, pero en cualquier lugar del planeta que alguien Mm. sea detenido por usar palabras sediciosas a mí me da escalofríos realmente, ¿no? Sí, ahí hay cuatro figuras que son sedición, colusión con fuerzas extranjeras, terrorismo y otra que ahora no me estoy acordando, que evidentemente van a empezar a ser utilizadas en todo momento. O sea, automáticamente el poder, digamos, policial de Hong Kong va a poder detener a estas personas. Ya lo vimos en unas manifestaciones que hubo en los primeros días de julio y seguramente vamos a ver más casos de esto. Pensemos también que los principales referentes del movimiento prodemocrático, de las fuerzas que históricamente han participado en Hong Kong en las últimas elecciones y en las manifestaciones, muchos de ellos han dicho que suspenden por el momento las protestas callejeras, Mm. ¿no? En vistas a la aplicación de esta ley y los riesgos que para ellos puede tener, y muchos de ellos ya se han ido al extranjero, así que este es un poco el contexto, con elecciones que se postergaron por la pandemia. Iba a haber elecciones legislativas que han sido postergadas, ¿no? Bajo el fundamento de que ha habido efectivamente, esto es real, un nuevo brote, ¿no? El coronavirus bastante importante en Hong Kong. Claro. Ahora, la batalla global de poder es enorme, ¿no? Huawei ha comunicado que va a tener, digamos, serios problemas de producción, porque dejará de contar con un procesador que se llama Kirin. Ujú. Dicen que ellos no tienen la capacidad de fabricar sus propios chips en este mismo momento. Este chip en particular dejarán de disponerlo a partir del hecho de que justamente esto cae dentro del marco paquete de sanciones que ha dispuesto el gobierno de Trump. Sí, pero cuidado que ellos ya tenían prevista esta situación, han estoqueado unos 2 años de semiconductores, que es el gran tema, el gran déficit que tienen no solo Huawei, sino otras empresas chinas, y el gobierno chino en paralelo ha lanzado un paquete impresionante para promover la producción de una de las principales empresas de semiconductores chinas. Todavía está lejos de Qualcomm y de las principales proveedoras, otra empresa de Taiwán que hay, Ujú. que digamos China todavía está con un rezago en ese sentido, pero yo no tengo dudas que como hicieron los chinos en tantas otras oportunidades, en unos años los van a estar alcanzando también en eso. Por Claro. ahí ahora van a sentir ese gap, ¿no? Pero me parece que ellos ya tenían esa previsión. Y como bien vos decís, para completar esto es parte de una escalada que no sabemos hasta qué punto la quiere llevar Donald Trump. Hemos visto las sanciones a TikTok, ¿no? Esta empresa, esta, Mm. digamos, aplicación tan popular,
a Tencent, que es la dueña de WeChat, es el WhatsApp chino. O sea, se han prohibido las operaciones de WeChat en los Estados Unidos, bajo el fundamento de que toda esa información supuestamente es chupada por el Partido Comunista, ¿no? Que, a ver, el tema es que no se ha presentado evidencia, eso es lo más grave del trasfondo para mí, ¿no? Porque si Estados Unidos hubiese presentado evidencia de esto, de alguna forma tendría alguna lógica. Pero el fundamento bajo el cual lo está haciendo me parece que es meramente político por el momento. Creo que eso es lo grave y que obviamente China va a estar respondiendo cada una de esas medidas y el conflicto se va a seguir agravando. Sí. Ahora, bueno, como lo que sos, ¿no? Un entendido, un experto en el tema China. A ver, cuando se trata de la disputa del poder, es altamente probable que nada sea cierto, ¿no? Es muy difícil cuando el poder se lanza a una batalla, se lanza a un conjunto de acciones. No es menos cierto que las tensiones globales de China, que pretendiendo recuperar un rol importante en el juego de las naciones, y esto tiene que ver con no con el comunismo, yo por lo menos esta es mi lectura, sino con un país que tiene una historia y una cultura de, ¿cuántos? 6.000, 7.000 años, probablemente. Unos 4.000 años, si tomamos la historia dinástica, unos 4.000, 5.000 años más o menos. Pero que debe tener, digamos, un par de siglos anteriores hasta que se fue conformando la estructura de nación, ¿no? Hay estructuras que han trascendido el tiempo y son prevalentes. Pero tomemos 4.000 años. Bueno, en este momento Japón, por ejemplo, está lanzando un fuerte paquete de ayuda a sus empresas para que se vayan de China, se reradiquen en Japón o lo hagan en terceros países, ¿no? Yo el otro día miraba esto y digo, qué increíble, qué tremenda oportunidad, Argentina no haga nada para aprovecharla, por ejemplo, en este campo, ¿no? Sí, mira, eso de fomentar que las empresas se vayan de China, que por supuesto es Estados Unidos el primer país que lo está promoviendo, y los socios norteamericanos que están un poco en esa línea, Japón, Australia. Ahora, yo lo veo absolutamente poco realista. China representa el 30% del comercio global, más o menos. En esos términos, más o menos, es lo que representó el crecimiento el año pasado mundial. Fue China la gran locomotora con esos porcentajes. Las exportaciones lo mismo. O sea, no lo veo realista creer que se pueden desacoplar de China economías de ese tamaño. Y mucho menos, como bien vos decís, la Argentina, que somos un país perfectamente complementario, porque hay otros países que no son tan complementarios con China. En nuestro caso somos perfectamente complementarios porque China demanda básicamente las cosas que nosotros producimos en términos de todo lo derivado del sector agropecuario y bueno, y otras cuestiones, otros campos que también le interesa a China como la energía, la minería, etcétera. Obviamente necesitas una estrategia, si no China va a sacar provecho, son mucho más grandes que nosotros, ellos tienen una estrategia muy clara, pero me parece que es un contexto más de oportunidades y no de seguir, en este caso, el tren de los Estados Unidos pensando en un desacople que para mí no tiene ningún sentido y no es realista, no solo para países como el nuestro, sino también para un país como los Estados Unidos. Yo creo que a la larga, si querés esto lo hablaremos mucho más adelante, el daño que va a sufrir la economía estadounidense por esta estrategia yo creo que va a ser mucho mayor de lo que se está previendo en este momento, ¿no? Bueno, ahí hay un dato interesante. En el día de ayer había un colega que cubre para TN desde la Florida y me llamó la atención, mucho me llamó la atención. Hablaba de algunos aumentos de precio de valores en alimentos del 12%, 18%, valores completamente desusados para Estados Unidos y que me parece que deben estar en algún sentido anunciando el marco de una tendencia que habrá que analizar, porque buena parte de esa cosa tan impactante para los argentinos, que es lo barato que se vive, por ejemplo, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, tiene que ver con ese contexto de comercio internacional. Sí, yo creo que eso de los alimentos que mencionás tiene más que ver con un contexto de la pandemia, de lo mal que se está gestionando la pandemia en los Estados Unidos, particularmente el estado de Florida es uno de los que peor ha gestionado, tiene el mayor pico en este momento, pero los estadounidenses, volviendo al conflicto y a la estrategia comercial de Trump, están sufriendo enormes aumentos en productos importados, que son producto de la retaliación de China a las sanciones que ha impuesto los Estados Unidos. A ellos se les ha encarecido muchísimo productos textiles y tecnológicos que digamos que importan de China por las retaliaciones.
y encima la mala gestión de la pandemia que ha producido bajas de producción, ya ha bajado mucho la producción en cosas que se producen en los Estados Unidos, es un combo que ahora los consumidores estadounidenses realmente lo están sufriendo en carne propia de manera brutal y con un horizonte de esta cuestión del aumento de los casos y de las muertes muy incierto en los Estados Unidos. Y la campaña electoral, donde Trump usa políticamente esta cuestión para tratar de tapar lo mal que gestionó la pandemia y bueno, lo mal que le está yendo en las encuestas, ¿no? Sí, ahí es increíble realmente cómo el COVID dio literalmente vuelta a todo, ¿no? Pero vos sabés que hoy hay un artículo muy interesante publicado en la BBC que demuestra que no hay nada nuevo y que tenemos una habilidad para tropezar con la misma piedra de un modo increíble. El título es Mascarillas contra el coronavirus en Estados Unidos, porque hace 100 años muchos se negaban a usar tapabocas contra la gripe española y similitudes con la presente situación. Es un interesante rescate de las publicaciones de la época y los principales factores de enfrentamiento con la autoridad federal por el uso del tapaboca, no estaba Trump en ese momento, se dieron justamente en la costa oeste, en el estado de Washington, en localidades como Oakland, por ejemplo. Es increíble cómo ciertas cosas persisten en el tiempo, ¿no? Más allá de los cambios que nosotros creemos que tiene cada tiempo que nos toca vivir. Es notable eso. Totalmente se ve esa rebeldía en los estadounidenses, sobre todo en los jóvenes, el rechazo a usar las mascarillas, que es algo que ya está probado que es muy importante, fundamental, te diría. Y si querés nos vamos a Mar del Plata, que yo en este momento estoy acá en Mar del Plata, a mí me preocupa mucho. Los jóvenes no usan tapaboca, no sé si lo has visto vos, los adolescentes en la calle, muchos estoy viendo que no usan tapaboca y creo que es una cuestión muy cultural eso, como que evidentemente los jóvenes se sienten como inmunes, se sienten que no necesitan esta protección, no sienten que el virus es tan peligroso y es un problema, como decís vos, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, yo creo que lo está teniendo todo el mundo, esta cuestión de la concientización de cosas que ya están probadas, que se sabe que son importantes y sin embargo hay sectores de la población que no acatan eso, digamos, que siguen su vida de otra forma. Yo decía hoy temprano que frente a esto, como en cualquier otra cuestión, la persona tiene un tema prevalente, es decir, evidentemente personas que vienen arrastrando fobias, personas que vienen con aprensiones de su personalidad frente a determinados temas, van a reaccionar quizás en demasía. Yo a veces, digamos, como figura contraria a lo que vos citás, veo gente que va en el auto sola, lleva puesto el barbijo y la mascarilla de plástico. Sí. Digo, y bueno, la idea de la juventud y el a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar, bueno, creo que está en la conducta de base del ser humano. Bueno, Patricio, te deseo una buena estadía en Mar del Plata, bueno. Gracias por tu tiempo, como siempre, y la ilustración sobre estos temas, muy amable. Muchísimas gracias, José Luis, que siga bien el programa. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, 7:59 minutos, Patricio Giusto, que es uno de los entendidos en el tema chino.